¿Circuncidarse o no circuncidarse? Shejinah Elohim Kadosh presenta Torah para hoy. Cuando tocamos el tema de la Brit Milá, más conocida como circuncisión, encontramos cantidad de reacciones inmediatas. Y así como hay personas que se emocionan y esperan con ansias que alguien les hable de este tema, pues quieren con todo su ser poder entrar en el pacto de Abraham, también existen cantidad de personas que solo con medio tocar este tema ya están planeando qué decir para empezar a debatir, contender o discutir. Quizá por el desconocimiento o por mala interpretación de unos versos, quizá por miedo, porque van a tocar su hombría, qué pasaría si sale mal, o simplemente por la religión paulina, que está muy arraigada en las personas. Pablo dijo, Pablo dijo, Pablo dijo, Pablo dijo, Pablo dijo, Pablo dijo, cuando él ni siquiera se llamaba Pablo, su nombre era Shaul, hebreo de hebreos, de la tribu de Binyamin, circuncidado bajo el pacto de Abraham al 8º día de haber nacido. Algunas personas entran a hablar de este tema de la circuncisión por medio de los beneficios en la salud de las personas que se circuncidan. Y sí, sabemos que hay muchos beneficios, pero aunque esto sea así, no son los motivos para enseñar sobre el pacto con nuestro Elohim. La palabra Brit Milá no traduce circuncisión, traduce pacto de palabra. Las palabras entre Yahvé Elohim y nuestro padre Abraham. Un pacto que se dio verbal para ejecutarse físicamente. Y no solo con Abraham, ya que los pactos con Elohim se caracterizan por un acto verbal y después se pone una señal para testimonio que el pacto perdurará. Así como el pacto de Caín, que nadie lo podía asesinar y su señal en su frente. El pacto con Noah y el sello marcado en los cielos cada que llueve. El pacto de Pesaj en Misraim y el sello de la liberación del pueblo de Israel. El pacto con Israel y el sello de las 2 tablas en el arca del pacto. El pacto con Aarón y la vara en el arca del pacto. El pacto con David y el sello de su linaje escogido, descendencia de la cual vendría el Mashiach. El pacto dicho por la boca del profeta Yehezkel para la restauración de las 12 tribus de Israel. Y el pacto de los 2 palos. El pacto de Mashiach en Pesaj y la redención de Israel. La señal de la restauración del reino de Israel al recibir el Ruach HaKodesh en Shavuot. Todos los pactos tienen un sello, una señal que es visible para el mundo natural y espiritual, que demarca una propiedad, que las personas tienen un dueño cuando se paga un precio, algo que cueste, que a voluntad de la persona sea doblegada a una autoridad, la vida. Nuestra vida no nos pertenece, fuimos comprados por un precio, ya no somos nuestros propios dueños, ya no podemos hacer y deshacer con nuestra vida, opinando y una vez más opinando de temas sin la información necesaria para aprender. Durante 2000 años han cogido las enseñanzas de Shaul y han hecho lo que quieren con ellas, sin saber nada del idioma, sin saber los modismos al hablar, sin saber quién fue, cómo vivió, cómo desarrolló su vida de ministerio, cómo se movió, a qué lugares viajaba, quiénes eran los que él visitó. Durante años no han estudiado a Shaul. Al que han estudiado es a Pablo, al Pablo de las religiones, al Pablo que rompió la Torá, al que contradijo, pero no han estudiado a Shaul, no han estudiado sus cartas, su forma de hablar, han estudiado a ese hombre desde su perspectiva religiosa. Incluso han hecho una religión de él, la llamada religión paulina. Cuando ven y estudian y hacen como Pablo dice, dicen ellos, una vez más les digo que estudiaron a la persona equivocada. Shaul es un hombre, hebreo de hebreos, de la tribu de Binyamin. Lo alejaron de su pueblo, de sus raíces y de su vida. El problema radica en un punto,
que todos se pegan de una pequeña palabra que ha dado lidia por mucho tiempo. Dicen, es que nosotros somos gentiles. ¿Gentiles? ¿Qué es ser gentil? Para eso tenemos que irnos a la etimología de la palabra gentil desde el idioma hebreo. La palabra gentil en hebreo es goi, que en plural es goim. Es una palabra que aparece más de 550 veces solamente en el Tanaj. Se traduce textualmente como nación o naciones. Fue utilizada la primera vez en Bereshit 10:5, refiriéndose a los pueblos que nacieron y se esparcieron después del diluvio. Después se utiliza cuando se le da la promesa a Abraham, que él sería padre de una multitud de naciones. En hebreo, Leav, Amón, Goim, sabiendo que la traducción de la palabra Goim es naciones. También le fue dicho a Efraín, el hijo de Yosef, cuando Jacob lo bendijo. Dijo que su descendencia sería llamada una multitud de naciones, en hebreo Melo Agoim, y se añadió que en ellos, en Efraín y Manashe, Israel sería bendecido. Cuando dice que de Efraín saldría multitud de naciones, lo dijo con poder, ya que después de la ruptura de Israel en dos casas, a las 10 tribus del norte se les llamó la casa de Efraín. Recordemos que la promesa de ser multitud no se puso sobre la cabeza de Yahudá, ni de ninguna otra tribu, se puso sobre la cabeza de Efraín, siendo este el primogénito de la esposa amada, siendo el primogénito nombrado por Jacob. En este momento hay aproximadamente 14 millones de judíos en el mundo, por lo cual se puede contar esa parte del pueblo, pero la descendencia de las 10 tribus es imposible de contar. Melo Agoim, multitud de naciones, así como se le fue dicho a Abraham. Podríamos decir que los traductores de las cartas de Shaul pusieron la palabra gentil para distorsionar y cambiar el rumbo de las escrituras a nivel macro, a tal punto que ahora la mayoría de personas que piensan que los judíos son solamente el pueblo escogido y que no tienen ni idea que el linaje de Abraham está en medio de los 5 continentes, se dicen a sí mismos que son gentiles, sin siquiera saber el significado de esa palabra. Así que es perentorio reemplazar cada palabra en que dice gentil por la palabra nación y gentiles por la palabra naciones. Y una vez más investigar quién fue Shaul, a qué pueblo visitó. Mashiach dejó un legado, dejó su voz plasmada en las escrituras con órdenes explícitas sobre a quién visitar, a quién ir cuando se les enseñe sobre las nuevas noticias de la redención de Israel. Él dijo que no entráramos al territorio de las naciones, ni entren en ciertos pueblos, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se puso emocionante, pues en este momento se estarán preguntando, ¿cómo que no entren en el territorio de las naciones o de los gentiles? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Yeshua les dijo que no buscaran a los gentiles, sino que buscaran a la casa de Israel? ¿Shaul desobedeció a Mashiach cuando fue a esos territorios? No fue así, ya que Israel fue esparcido por el mismo Yahvé, porque Israel siempre quiso ser como las demás naciones. Moshe les advirtió en Devarim 29, cuando ellos estaban parados frente a Elohim en el desierto, como columna de fuego en la noche y como nube de día. Él los defendió y los guió, a sus jefes, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de Israel, junto con sus pequeños y sus esposas, y los extranjeros que estaban con ellos. Él los guió para que entraran en un pacto con un juramento, que Yahvé sería su Elohim y ellos su pueblo único, así como juró a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Ese pacto lo reafirmó con sus hechos portentosos, pero no lo hizo solamente con los que estaban parados delante de él en ese tiempo. Lo hizo con ellos y también con los que vendrían después de ellos, con su descendencia eterna, con la promesa que algún día habitaremos con él en la tierra que nos dio. Hizo pasar a nuestros antepasados por medio de las naciones, con brazo extendido y con gran poder. Pero Israel siempre ha querido ser como las demás naciones. Israel siempre ha querido imitar a los demás pueblos. Yahvé Elohim siempre ordenó a su pueblo que no se detuvieran en ningún pueblo, que no voltearan ni a derecha ni a izquierda. Pero Israel no es un pueblo que oye. Israel siempre quiere hacer su voluntad. Israel siempre ha querido hacer como las demás naciones. Israel fácilmente se deja llevar y deja de adorar a su único Elohim.
Él mismo se queja de esto cuando dice reclamar la fidelidad de su pueblo, que otras naciones no son así, que las otras naciones son fieles a sus dioses que no sirven para nada y que el universo entero se sorprende y tiembla de espanto. Israel quiso un rey, así como lo tenían las demás naciones. Elohim dio mandamientos de no hacer como en las naciones que estuvieron. Pero mi pueblo no escuchó a mi voz, Israel no quiso nada de mí, así que yo los entregué a sus corazones testarudos, para que vivieran por sus propios designios. Cuánto quisiera que mi pueblo me escuchara, que Israel viviera por mis sendas. Yo rápidamente hubiera subyugado a sus enemigos y hubiera vuelto mi mano contra sus adversarios. Aquellos que odian a Yahvé se habrían sometido, mientras el tiempo de Israel sería eterno. Ellos serían alimentados con el mejor trigo y los saciaría con miel de las rocas. A Israel se le dio lo que quería, fue esparcido y nuestra tierra quedó a merced de nuestros enemigos. Dispersó a nuestros antepasados entre los goim. Los dispersó, nos dispersó a nuestros antepasados, a tierras que ninguno de nuestros padres conoció. Nos dispersó entre los gentiles, entre las naciones, entre los goim. Nos dispersó, nos dispersó, nos dispersó, nos dispersó. No habrá nación a donde no vayan los expulsados. Estamos en medio de los 5 continentes. Israel son 12 tribus dispersas por todo el mundo. Estamos por acá. Olvidamos nuestra procedencia. Nosotros somos los hijos de Israel, los hijos de la promesa, estando en este momento, estando esparcidos por todo el mundo. Cumplimos las palabras dichas a Abraham en Bereshit capítulos 15, 16 y 17. Nosotros formamos esa multitud de naciones. Somos nosotros esa nación poderosa. Somos los hijos de ese hombre que creyó. Somos como las estrellas de los cielos y somos como las arenas del mar, que vienen y van. Somos esas estrellas que fueron imposibles de contar por nuestro padre Abraham, pero aún así somos esas estrellas que solo nuestro Padre, que solo Abba Yahvé puede contar y que aún llama por su nombre. Somos esa descendencia que alguna vez fue perdida, que alguna vez estuvimos en desobediencia, pero que ahora retornamos a los brazos de Abba, obedeciendo la Torá tal y como fue dada por la boca del siervo Moshe. Una Torá pura y limpia, y de esa manera restituyendo sobre nosotros las bendiciones establecidas para Israel en Devarim 30. Es estando en medio de las naciones que Él nos bendice, es en medio de los pueblos que pensaremos en todo lo que ha sucedido, y en donde regresaremos a Yahvé nuestro Elohim. Es aquí, es ahí donde te encuentres, donde prestarás atención a lo que Él ha dicho, lo que ordenó a nuestros padres. Nosotros como nuestros hijos delante de Él, haremos como Él dijo, con nuestro ser y con nuestras fuerzas. Y solo en este punto Yahvé revertirá nuestro exilio y nos recogerá de entre todos los pueblos. Eso es lo que estaba diciendo Shaul. Él no fue a pueblos gentiles, o mejor dicho, Él no fue a pueblos de cualquier nación. Él fue donde tenía que ir. Fue a los lugares en los cuales estaba esparcido Israel, de ahí, de en medio de las naciones, dando significado a las palabras de Yeshua, dando un significado tangible para poder distinguir entre el trigo y la cizaña, donde realmente sabremos quién es quién. Cuando Shaul escribió una carta a algún lugar en donde había estado o donde iba a ir, no se las mandaba a todo lugar, sino solo a los que de él estaban en ese lugar. Es decir, no se la mandaba a toda la ciudad de Éfeso, sino que se la enviaba al remanente que estaba en ese lugar. Shaul también fue a España, que en hebreo es llamada como Sefarat. Todos los discípulos solo iban al remanente de Israel esparcido en ciertas zonas geográficas. Por ejemplo, Jacob, el hermano de Yeshua, mal llamado Santiago, empieza su carta diciendo, de Jacob, esclavo de Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión. En las cartas de Kefa pasa lo mismo. Dice que son dirigidas al pueblo escogido de Yahvé, que vive como expatriado en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Con esto claro, podemos entender algo sublime, que Shaul hablaba con el pueblo de Israel, el mismo pueblo que había sido disperso entre las naciones. Shaul era un hombre docto en el asunto. Tanto él como los primeros discípulos del Mashiach sabían dónde tenían que ir, por la promesa que algún día las 12 tribus habitaremos la ciudad santa. Y la promesa fue confirmada cuando Yohanan, el discípulo amado, vio la nueva Jerusalén descendiendo de los cielos, y ver las 12 puertas con las 12 piedras preciosas, y cada una marcada con el nombre de los 12 hijos de Israel.
Shaul nunca contradijo el hecho de que el pueblo debía entrar en el pacto de Brit Milá. Entrar en esas cartas e interpretarlas según un criterio occidental y fuera de eso mal traducidas es como llegar en medio de una conversación y opinar de lo que se desconoce. Me parece muy adecuado que Joseph Fourier nos cuente en su teorema que cualquier señal continua, por muy rara, compleja que sea, se puede descomponer como una suma infinita de funciones armónicas, senos y cosenos, funciones que se caracterizan por su amplitud y frecuencia y que por la relación de Euler se pueden poner como una exponencial compleja. Y por el hecho que la transformada de Fourier está conectando el dominio del tiempo con el dominio de la frecuencia y lo hace de una forma muy particular. Algo que me impresiona de Fourier es que logró resolver la ecuación de Cabiro, que es una simplificación muy excesiva a la que propuso. Además, fue muy debatida por sus maestros, Laplace y Lagrange. ¡Furia! ¡Furia! Pues claro, ¿cómo no me va a dar furia? Ayer con todo lo que pasó estoy furioso. No puede ser. Eso había un calor impresionante y no había dominio de nada. Y por eso a José le tocó los senos a mi mujer. Estamos hablando de físico, matemático, Joseph Fourier. Asimismo, Shaul discutía sobre la circuncisión, sobre las malas interpretaciones que había generado los nuevos estilos de vida, que solo por Brit Milá se era salvo y no era necesario creer en Yeshua, circuncidarse y seguir una vida de pecado, pero discutía con los de la tribu de Judá, con los suyos, los que conocían sobre el tema, los que siempre habían sido circuncidados y sabían cómo funcionaba este mandamiento. Pero hoy día llegan los ignorantes del tema, que con malas traducciones vienen a decir que la circuncisión no va. Así como el tercero que opinó fuera de lugar en un tema que ni conocía, hablando de lo que no sabe, ante personas doctas en el asunto. Shaul nunca contradijo la Brit Milá. De ser así, no hubiese sido un hombre escogido desde los cielos para llevar las noticias de la restauración de Israel. Esa reunificación que fue preparado para estos tiempos. Lo que Shaul discutía en los pueblos en donde se dirigía es que ellos se habían contaminado con la enseñanza judía de la circuncisión, que solo era necesaria la Brit Milá para ser salvo y que Mashiach no era necesario. Es por esa razón que él siempre se sobreexaltaba, porque las personas estaban despreciando las obras de Mashiach sobre esta tierra, al solo confiar en un corte de la carne. Un pequeño corte en la piel no salva a nadie. Si yo como Israel me circuncido pero no guardo los mandamientos, de nada me sirve. Si aprendo sobre la circuncisión como lo hace la religión, estoy perdido. Los profetas lo dijeron. Y tú, Judá, eres muy hábil para conseguirte amantes. De ti aprenden hasta las prostitutas. Tus vestidos están manchados con la sangre de pobres y inocentes. Y a pesar de que nunca los viste cometer ningún delito, todavía te atreves a decir que no has pecado y que yo no estoy enojado contigo, pues voy a llevarte ante los jueces por insistir que eres inocente. Tú cambias de opinión con mucha facilidad. La circuncisión sirve mucho si me circuncido al tener pleno conocimiento de los estatutos dados al pueblo, ya que si no hubiese mandamientos, si no hubiese Torá, no habría algo conocido como pecado. Nosotros primero aprendemos lo que es la Torá dada a Israel, para poder entrar a este pacto, pues no debemos hacerla en el desconocimiento. Esto no es por emociones, esto no es una oración de fe, esto es algo superior, porque estás derramando sangre, estás derramando tu vida, estás pagando un precio de sangre a tu único Elohim. Es por eso, por lo que dice, el que es llamado incircunciso, que es así. Es por eso, por lo que primero a las personas que están queriendo entrar y no saben nada, se les da 4 mandamientos, que son mal conocidos como los mandamientos para los gentiles. Pero es para que Israel se descontamine hasta que vaya aprendiendo toda la Torá de Moshe en cada Shabbat. En cada Shabbat va aprendiendo sobre los mandamientos, sobre Brit Milá, y cuando tenga todo el conocimiento, decide dar el paso correcto cortando la carne de su prepucio en círculo. Y de esta manera haremos como Abraham. Alguna vez, el papá de un amigo judío me preguntó cuándo me hice la Brit Milá. En ese tiempo habían pasado más o menos unos 2 años y le conté de mi experiencia. Y él me dijo que tenía méritos, ya que había sido circuncidado como Abraham, que siendo adulto decidió obedecer. Que esa decisión es de machos, que él fue circuncidado de niño y no se acuerda.
Abraham fue considerado por el mismo Yahvé Elohim como su amigo, ya que su confianza extrema fue contada como justicia y la manera de cerrar el pacto fue por medio de una señal en su carne, la cual lo marcaría tanto a él como a su descendencia después de él, para así dar por efectivo el pacto. La circuncisión aprovecha si guardas la Torá. De lo contrario, es solo un corte en el prepucio, que por cierto te va a traer mucha condenación si la haces y luego te vas a las viejas andanzas del mundo, a tu vida anterior en la oscuridad. Abraham y toda su descendencia será circuncidada cortando en círculo la carne de su prepucio. Todo aquel que se circuncide con conciencia de lo que está haciendo es llamado pueblo, descendiente de Abraham. Por esta causa nuestro padre Jacob se enojó tanto con Leví y Shimeón al asesinar el pueblo de Siquem, ya que habían sido circuncidados en la carne de su prepucio. En otras palabras, los hicieron pueblo para después asesinarlos. Asesinaron a su propio pueblo. La circuncisión del alma es muy importante tanto en los hombres como en mujeres. Y esta no es una idea que se le ocurrió a Shaul. La circuncisión del alma es algo que fue ordenado desde el principio de los tiempos de Israel. Esta circuncisión es para poder amar a Yahvé nuestro Elohim y ser su único y especial pueblo. Si alguien no está circuncidado del alma, le es imposible amar a Yahvé, porque seríamos de dura cerviz, no serviríamos como su pueblo. Los profetas hablan de la Brit Milá del alma. La Brit Milá del alma no es una oración de fe, es mucho más que eso. Es poder estar delante de la presencia de Yahvé nuestro Elohim y decirle toda la verdad, renunciar a nuestra vieja manera de vivir, decirle toda la verdad. Esto es un acto que se hace una sola vez en la vida, pues así como el prepucio del pene es removido una vez y para siempre, no existen dos circuncisiones del prepucio. Asimismo, no se puede hacer dos circuncisiones del alma, es imposible. Es por esa razón que este acto es guiado por alguien que ya ha sido circuncidado del alma, alguien con experiencia, no lo puede hacer cualquiera. Asimismo, que la circuncisión del prepucio no lo puede hacer cualquier persona, sino alguien con un conocimiento superior en el asunto. No a cualquier persona se le puede confiar este acto tan sublime de entregarle su alma a su creador para que sea circuncidada, para cortar el prepucio de su alma. Es un acto sublime en el que desciende una nueva naturaleza y un nuevo nombre que no es el nombre que ha sido puesto por nuestros padres aquí en medio de estas naciones. Es un nombre superior el cual Abba Yahvé le da a la persona que dirige la circuncisión y le sea puesta a quien está siendo circuncidado. Así como Abraham hizo con su descendencia, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Quién hace entonces la Brit Milá? Una cosa es el cirujano conocido como Moel en hebreo y otra cosa es el moreo roe. El cirujano hace el corte del procedimiento médico. El moreo roe hace la ceremonia. Es el que se encarga de hacer las lecturas pertinentes en el procedimiento. Es el que maneja la parte espiritual. Es el que tiene el cordero para poder compartirlo y ayudar al que se circuncida a entrar con un cordero con nombre, Yeshua. Se hace en el nombre de Yeshua, pues se suele hacer en el nombre de Elías o Elías, que al hacerlo en este nombre se está negando a Yeshua como Mashiach, por lo cual queda incompleto. Abraham fue el primer circuncidado del alma y de prepucio. Un día muy cercano habitaremos en la ciudad santa, las 12 tribus juntas. Recuerda, ningún incircunciso de alma y de prepucio puede habitar el lugar santo. Despierta, despierta, Sión, vístete con tu poder, ponte trajes espléndidos, Jerusalén, la ciudad Kadosh, porque el incircunciso y el inmundo ya no entrarán más en ti. Solo así seremos una descendencia completa delante de él y estaremos dentro de las palabras: bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Ah, sí, un dato especial. Shaul circuncidó a Timoteo. Los árabes se circuncidan y se han circuncidado a lo largo de la historia solo por el hecho de que son descendencia de Abraham. Descendencia de Abraham con Agar. Ahora, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de la promesa, que somos hijos de Abraham y de Sara? Este tema lo ampliaremos en próximos capítulos hablando sobre el antisemitismo, qué es, de dónde viene, quiénes son semitas y mucho más. No olvides suscribirte, comentar y darle me gusta a nuestros videos. Un saludo de nuestro equipo de trabajo. Si el comentario que dice ahí, lo vas a pedir esta parte tiene que llegar a la y llegar a